No hay nada imposible. Clamamos para que tú hagas conforme a tu santa voluntad en cada una de ellas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. 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 Gracias a Dios. Bueno, mis hermanitos, entonces vamos a arrancar. Ya estamos transmitiendo por Facebook Live. Ya estamos grabando. Este, entonces, vamos a continuar con los estudios de las oraciones de Jesús. Y permítame nada más eh, un detallito aquí. Vamos a ver. Aquí está. Muy bien. Vamos a ir a Mateo, Mateo, Mateo 13. ¿verdad? A Mateo 13. ¿Qué sigue? Vamos a ir a Mateo 19, 13 al 15. Mateo 19, 13 al 15. ¿Lo leo, don Eric? Sí, por favor. Mateo 19, versículos del 13 al 15. Jesús bendice a los niños. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Muy bien. Dice que le fueron presentados unos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron, ¿verdad? Ah, los discípulos reprendieron a las personas, creemos, a los padres de los niños que llevaban a presentar delante de Jesús para que él les impusiera las manos y orara por ellos. Y se cree que lo hicieron para evitar que los niños molestaran o distrajeran a Jesús, priorizando la atención a los adultos. Ahora, es interesante cómo de forma general, cuando se piensa en comenzar una iglesia, una misión, inclusive una célula, un culto de oración en algún lugar, todos los esfuerzos y la atención van dirigidos a los adultos. ¿No se me ha fijado en eso? Por ejemplo, en pandemia nació este culto, pero no se pensó en continuar con un culto virtual para niños, ¿verdad? Algo que los niños pudieran, no sé, atesorar y que el sábado en la tarde se conectan y por la pantalla, porque ahora a los niños les encantan las pantallas, no estoy de acuerdo con que los niños estén, sobre todo niños pequeños, frente a las pantallas, pero si van a estar frente a una pantalla, pues que sea algo provechoso. Pero ¿cómo dejamos pasar oportunidades? Vieran que no conozco una sola congregación que haya comenzado con un plan de trabajo para dar atención a los niños antes que a los adultos. Y desde la perspectiva económica eso puede tener sentido. Una familia pastoral requiere que su congregación crezca, primero porque es necesario que aquellos que no conocen al Señor como su Salvador vengan a Él para que puedan ser salvos. Y segundo, porque los adultos tienen mayor capacidad económica para ofrendar que los niños. También hay organizaciones misioneras que ayudan a pastores con ofrendas para su sostenimiento o inclusive iglesias. Envían un pastor y le dicen, vea, le vamos a ayudar por un año o por 3 años o por el tiempo que le digan.
Y ese pastor en ese tiempo tiene que buscar cómo ganar la mayor cantidad de personas, porque de eso depende su ingreso familiar también. Entonces, mm, él se espera que la congregación crezca en número para que también crezcan las ofrendas, para ayudar con el sostenimiento de la familia pastoral y que la obra siga creciendo para poder construir un templo. Y generalmente lo primero que se construye es un templo, una capilla, donde los que se reúnen son los adultos o los jóvenes y los jóvenes. Pero no se piensa en comenzar eh, este desarrollo para atender a los más pequeños. He estado en congregaciones en las que los niños son casi un estorbo. No hay lugares adecuados para atenderles, para enseñarles sobre el amor de Dios. Pensamos al igual que los discípulos que son una distracción, algo que viene con los matrimonios que se van, las familias que se van uniendo a la iglesia, pero que los importantes son los grandes. Pensamos que los adultos son los que deben recibir la enseñanza de la palabra de Dios y quizá creemos que los niños no son capaces de comprender el mensaje de salvación o que son menos importantes. Gisela y yo estuvimos en una iglesia que cuando llegamos, era una iglesia relativamente pequeña y tenía un templo muy bonito, todavía tienen el mismo templo, pero habían, no sé, 5 o 6 chiquitos en la congregación y esos chiquitos los tenían como en una esquinita del templo para que se mantuvieran lo más calladitos posible, los entretenían, pero realmente no recibían una enseñanza eh, donde ellos pudieran comprender la obra de Cristo Jesús, que también era para ellos. Un día se nos ocurrió hacer una actividad para niños y bueno, fue algo muy interesante, porque esa iglesia era una iglesia, o es una iglesia, donde había gente de un nivel económico clase media alta, parejas jóvenes y parejas no tan jóvenes, pero ya mayormente sin hijos, como les digo, eran 5 o 6 pequeñitos los que habían ahí. Y cerca de la iglesia, pues habían algunos barrios, de diferentes estratos económicos. Entonces comenzamos a visitar esos lugares, comenzamos a planificar una actividad y el día de la actividad, ese templo estaba a reventar de niños. Habían más de 100 niños en ese lugar. Y alguna gente dijo, pero ¿qué es lo que van a hacer con esos chiquitos? Y no sé qué. Algunos se pusieron incómodos. Era una iglesia que no estaba acostumbrada a estar llena de chiquillos. Y entonces, alguien dijo por ahí, dejen al hermano Eric que haga eso tranquilo, doña Gisela. Esos chiquillos, pues sí, mañana ni van a venir a la iglesia. Eso fue un sábado. Resulta que el domingo siguiente, el culto iba a comenzar como normalmente. A un lado de la iglesia había una entrada donde se parqueaban varios carros y al frente había otro espacio para carros. Este, pero resulta que comenzaron a llegar chiquitos y más chiquitos y más chiquitos al punto de que la gente comenzó a preguntarse y los líderes, ¿y qué hacemos con esos chiquillos que acaban de llegar? Hubo que sacar carros, sacar bancas, por dicha era verano, no invierno, y poner a los chiquillos en el lugar donde se parqueaban los carros, porque no cabían en el templo. Y obviamente, 50, 40 chiquitos en el templo, pues
sí se convierte en una distracción, porque la actividad no está diseñada para ellos. Y resulta que dijeron, bueno, el domingo siguiente ya no van a venir, pero resulta que esos chiquitos el domingo siguiente volvieron a llegar. Y ya no solo llegaron ellos, llegaron sus hermanos mayores, llegaron tíos, llegaron primos y llegaron papás. Y ocurrieron dos cosas interesantes en ese lugar. La iglesia creció de manera exponencial y además se vio obligada a construir una planta educativa, una planta para tener una escuela dominical. Y todo por una actividad que se hizo especialmente para niños. Claro, esa actividad se planificó. Hubo personas que se comprometieron y fueron a buscar los niños a sus casas, los trajeron a la iglesia y los volvieron a ir a dejar a sus casas. Yo mismo hice no sé cuántos viajes con un carrito que tenía y cada viaje venían 10, 12 chiquillos dentro del carro. Aquello era algo terrible. Pero gracias a Dios, hoy todavía hay algunos de esos niños que son los jóvenes y los adultos. Bueno, ya son hace más de 30 años. Ya todos son adultos, pero todavía muchos de ellos permanecen en esa iglesia y son parte ahora del liderazgo de la iglesia. Los niños sí pueden comprender el mensaje de salvación. No son una distracción. Y en Mateo 19:14 Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Y esa llamada de atención la hizo a sus discípulos, que eran los que estaban reprendiendo a los papás que le estaban llevando los chiquitos a Jesús. En su narración sobre este mismo hecho, Marco nos da un poco más de detalle. El Evangelio de Marcos 10:14 nos dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino es el reino de Dios. Entonces los discípulos estaban reprendiendo a los que presentaban esos niños delante de Jesús. Es lógico pensar que eran los papás de los niños. Y en el verso 14 del Evangelio de Marcos, capítulo 10, dice, viéndolo Jesús se indignó. El evangelista Marcos usa una palabra, iganacticen, no, iganacticen, que también puede traducirse como se enojó. Aunque la idea de esa palabra no es de ira, sino de angustia, de aflicción, más propiamente dicho, indignación. Entonces la traducción me parece la más correcta es Jesús se indignó. Es decir, tenía un cierto enojo, pero no era ira. Simple y sencillamente le pareció indignante que le prohibieran a los niños acercarse a él. Ahora, para entender mejor toda la escena, debemos tomar en cuenta que este no es un hecho aislado. Este hecho ocurre en un contexto en el cual las autoridades religiosas y políticas de los judíos están buscando una razón para acusar al Señor Jesucristo de cualquier cosa que vaya en contra de sus leyes o en contra de las leyes del Imperio Romano, para poderlo aprender y crucificarle. Ahora, si bien Jesucristo mismo ya sabía que Él había venido a este mundo para ser sacrificado por los pecados de la humanidad, Él dijo, nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Jesús sabía que su misión era ir a la cruz del Calvario, después de predicar el Evangelio del Reino aquí en la tierra.
por lo cual todo lo que hacía y decía estaba relacionado y enfocado con su misión. Entonces, cuando le presentan a los niños, ¿verdad? Recordemos que él, Jesús, y sus discípulos estaban predicando el evangelio del reino de Dios. Y además de orar por los niños, imponiéndoles las manos y bendecirlos, explica que el reino de los cielos es para los que son como esos niños. Vuelvo a Mateo 19:14. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Marcos 10:15 dice: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿A quién le está hablando? A los judíos. Judíos que estaban esperando la restauración del reino de Israel. Cuando Jesús habla del reino de Dios, se está refiriendo precisamente a ese hecho. Ahora, un dato curioso es que en el texto griego la palabra niño que vemos en la traducción en el español no es siempre la misma. Marcos y Mateo utilizan la palabra paidía, que es niñitos, literalmente niñitos. Es decir, una forma plural de niño pequeño. En Marcos 10:15, ya en singular, cuando él dice, el que no reciba el reino de Dios como un niño, esa palabra es paidión, niñito. Es decir, para nosotros un niño puede tener 12 años, 13 años, pero aquí estamos hablando que específicamente dice niñito, niño pequeño. Lucas, cuya lengua materna era el griego y tenía una educación superior, utiliza diferentes palabras griegas para relatar este mismo mensaje. Y en Lucas 18:15, él utiliza la palabra bebés. Sería, creo que es brepon. Ahorita no recuerdo la palabra griega exactamente, pero esa palabra que dice que se usa en Lucas 18:15 como niño es bebés o infantes. Y se refiere también a los no nacidos de forma literal o figurada. En el verso 16, en cambio, utiliza la misma palabra que usaron Mateo y Marcos, paidía, niñitos. Y en el verso 17, Lucas utiliza la palabra paidión, otra vez niñito, al igual que Mateo y Marcos. La descripción general de los evangelios, ahí está la hermanita Rubina. La descripción general de los evangelios nos lleva a pensar que son niños de corta edad. ¿Por qué? Bueno, Marcos 10:16 indica que los tomó en sus brazos, aunque no se puede descartar que estos niños estuvieran entre los 0 y los 12 años no cumplidos. ¿Por qué 12 años? Bueno, porque a los 12 años, no es que ya un niño se consideraba hombre, pero ya se consideraba que tenía plena conciencia de pecado. Y además ya había aprendido un oficio, generalmente el oficio de su padre, ya había aprendido la Torá y había aprendido a nadar. Eran tres cosas importantes que tenían que aprender los judíos antes de cumplir los 12 años. La Torá, aprender a nadar y aprender un oficio, generalmente el oficio de su padre. Y todo esto que está aquí es importante porque la palabra traducida en Marcos 16 como y tomándolos en los brazos, toda esa frase es una sola palabra en el griego.
Y esa palabra se puede traducir como recibir en los brazos o como abrazar. Es decir, que si habían niños de diferentes edades, quizás unos Jesús los alzó, los chineó, como decimos acá, y a otros, por su tamaño, los abrazó. Ahora, lo que sí es importante es que el Señor hace una advertencia a sus discípulos y a los que están ahí presentes, indicando que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no puede entrar en él. Entonces, ¿qué es recibir el reino de Dios como un niño? Se refiere Jesús a la necesidad de recibir el reino de Dios con la misma actitud de un niño, es decir, con humildad, con confianza, con sinceridad y en absoluta dependencia, no con el orgullo y la autosuficiencia de un adulto. Y enseña que quien no tenga esa disposición simple y confiada no entrará en el reino de Dios. La frase clave aquí es: el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él, enfatizando la pureza, la falta de barreras y la dependencia total que caracteriza a los niños para relacionarse con Dios. Entonces aquí hay varios puntos: humildad y sencillez. Los niños no se creen superiores ni se enorgullecen. Ellos no tienen esos, no manejan esos conceptos claramente. Se acercan sin pretensiones, no como lo hizo el fariseo en Lucas 18, 9 al 14, ¿verdad? Donde decía: yo no soy como ese publicano, yo diezmo, yo oro, yo. ¿Verdad? Los niños no están tan pendientes de su yo. Confianza genuina, un niño confía plenamente en sus padres. Y Jesús pide esa misma confianza total en Dios, sin cálculos, sin reservas. Disposición y pureza. Los niños son receptivos, no ponen obstáculos. Jesús enseña que debemos despojarnos de barreras espirituales para acercarnos a Él con un corazón sincero. Y luego dice que no les impidan el acceso a Él. Primero reprendió a los discípulos por impedir que los niños se le acercaran. Y luego les dijo a todos que no impidieran a nadie acercarse, porque el reino es para los que son como ellos, como un niño. ¿Cómo cree un niño? Sabe que si usted le dice a un niño este domingo, el próximo domingo te voy a traer una paleta de chocolate. El domingo siguiente usted posiblemente olvidó eso que le dijo al niño. Pero si el niño lo encuentra a usted, el saludo va a ser: ¿dónde está mi paleta de chocolate? Porque el niño le va a creer a usted que lo que usted prometió lo va a cumplir. Y así es como necesitamos acercarnos a Dios, creyendo que lo que Él prometió lo va a cumplir. Una persona que no conoce a Cristo como Salvador personal no puede hacer nada para alcanzar la salvación, excepto confiar en Cristo. Confiar en el sacrificio de Cristo en la cruz y confiar en ese regalo que Dios Padre dio a la humanidad, su propio Hijo, en rescate por todos nosotros. El arrepentimiento genuino entonces es reconocer delante de Dios que se es pecador y que no se es capaz de alcanzar el perdón de Dios por mérito propio. No hay nada que una persona pueda hacer para ganar el cielo. No hay nada que pueda hacer para comprar su salvación. Jesucristo lo hizo todo en la cruz. Creer como un niño es confiar en Cristo con una fe desprovista de orgullo, con total dependencia de Dios, confiando en que lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente. Es simplemente creer
sin oponerse, sin excusas ni argumentos. Que el Señor les bendiga. Vamos a terminar aquí hoy. Voy a terminar con la transmisión por Facebook y con la grabación. Permítame un momentito para poder mover la pantalla. Gracias a los hermanos que nos acompañan por Facebook Live. Que el Señor les bendiga. Y también a aquellos que lo ven de manera diferida. También que el Señor les bendiga. Espero que esta reflexión nos ayude a entender que necesitamos aprender a confiar en Dios. Aún los que ya conocemos a Cristo como nuestro Salvador personal, debemos aprender a confiar en Dios con esa misma fe de un niño. Creámosle a Dios que Él tiene cuidado de nosotros. Que el Señor les bendiga. Vamos a terminar aquí la transmisión. Permítanme un momento. Y terminamos aquí la grabación para los hermanos de la iglesia que luego lo ven por las redes de la iglesia.